cuando abusaron de nosotras, a ver, yo empecé a gritar y un soldado me colocó el fusil en la cabeza y me dijo que me tenía que callar o que si no me mataba. El caso de Cecilia, a quien le reservamos su identidad, una joven sexualmente abusada por un grupo de soldados del ejército colombiano en el municipio de Sonsón, Antioquia, se suma a una serie de denuncias en torno a la violencia sexual de la que son víctimas muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Bueno, la violencia sexual la han ejercido todos los actores armados que hay en el país, tanto los paramilitares como la guerrilla y como las fuerzas regulares del Estado, ejército, policía, cuerpos de seguridad en general. Uno puede observar que ha habido como unas formas distintas de ejercicio de la violencia sexual. Ha sido mucho más común la violación por parte de miembros de la fuerza del Estado, violaciones de tipo más bien individual, que podrían estar más asociadas aparentemente a acciones motivadas en el individuo, lo que complica mucho mostrarlas como acciones de guerra, en tanto para la opinión pública podría ser un error de ese soldado o de ese policía. Esta violencia en contra de las mujeres, la niñez y la adolescencia en nuestro país es ejercida por todas las fuerzas en conflicto, pues las denuncias implican a personas que hacen parte del ejército, la policía, los paramilitares y la guerrilla. Grupos ilegales, armados ilegales, que también en su ánimo de reclutamiento también de niños o también pues como en las visitas o en las salidas, en el trabajo que hacen en campo o que están están como realizando, obviamente pues también abusan de las niñas y de los niños, sobre todo pues como a nivel rural. Y los actores legales que también en muchos de los municipios abusan de los niños porque se asientan en una de esas municipalidades y entonces las niñas, sobre todo las niñas, empiezan pues como a frecuentarlos y a sentir que los actores son una manera de protegerlos y de estar como ahí acompañadas pues por decirlo de alguna manera. Cuando tenía 15 años, en enero de 1997, la guerrilla me violó a mí y a otras 15 mujeres. Una noche llegaron al pueblo pidiendo comida. Después de que les cocinamos, mataron a los esposos de aquellas mujeres y nos violaron una por una. Las mujeres y las niñas han sido violadas por las fuerzas gubernamentales y otros actores no estatales, por la policía, responsable de su protección, por los guardianes de los campamentos de refugiados y de las fronteras, por los vecinos, por los políticos locales y algunas veces por miembros de su familia bajo amenazas de muerte. Después de que nos violaron, nos dejaron por allá, nos tocó caminar hasta acá, hasta el pueblo. Y luego ya nosotras nos fuimos para la casa. Yo le decía que nada, que no me pasaba nada. Ella me decía, sí le pasa algo, porque usted tiene cara de tristeza, no es la misma. Entonces ya le conté lo que me había pasado. Y ella me dijo que denunciara, yo le dije que no, entonces ya me aconsejó para que hablara con él. Y él habló con el comandante del ejército y él dijo que lo único que podía hacer con los soldados era trasladarlos. Y
o que si queríamos hacer justicia, que demandáramos. Se las ha lisiado o mutilado sexualmente y a menudo se las ha matado o se las ha dejado morir. Las mujeres han sido objeto de humillantes registros después de ser desnudadas. Han sido obligadas a desfilar o bailar desnudas delante de los soldados o en público y a realizar penosas tareas domésticas estando desnudas. Las mujeres y las niñas han sido obligadas a casarse con soldados, término eufemístico empleado para designar lo que es esencialmente una violación reiterada y una esclavitud sexual. Y ellas y sus hijos han padecido discapacidades como consecuencia de la exposición a las armas químicas. Estas palabras corresponden al informe de la Relatora Especial de la Violencia contra la Mujer, Radhika Coomaraswamy, presentado ante la ONU en enero de 2001. Un informe que pone en evidencia que en muchas guerras en el mundo las mujeres han padecido los rigores del conflicto armado, expresado en todas sus formas, y los victimarios no han recibido, con el mismo rigor, el peso de la justicia. A ver, yo empecé con Elkin, el abogado Elkin de la Corporación Jurídica Libertad, y él me acompañó a la fiscalía a colocar la demanda, a hacer los exámenes médicos. También fuimos a la personería, donde el personero como que estaba a favor del ejército y dijo: usted es muy mentirosa, las cosas no ocurrieron así, de esa manera. Entonces me alzó la voz muy feo. Entonces le dije yo: ¿quién sabe más, usted o yo, que fui la que estuve en los hechos? Entonces ya él quien le dijo que me bajara la voz. Hoy, en La Verdad Sea Dicha, hablaremos de la violencia sexual ejercida en contra de las mujeres, la niñez y la adolescencia por parte de los actores del conflicto en Colombia. Eran más o menos unos 6, 7 muchachos. Y pues para mí esto fue un impacto terrible. Yo nunca lo hablé con nadie, no denuncié. Siempre estuve con todos esos efectos de lo que me pasó, pero sin hablarlo. Incluso mucho tiempo tomé muchísimo, no sabía qué hacer, es que la autoestima queda por el piso. Y luego el asesinato de mis hermanos, entonces yo no soporto más y salgo de este barrio y llego acá al oriente. Y empiezo a recorrer municipios, pero ocultando toda esa historia, por el miedo a la estigmatización. Son muchas las implicaciones familiares, personales y sociales de la violencia sexual ejercida por los grupos en conflicto en nuestro país. Sentimientos de culpa, indefensión e inseguridad, sensación de dolor físico y moral, vergüenza, miedo y rabia, rechazo y estigmatización social y familiar, y cambios en la vida sexual a partir de ese momento. Por ejemplo, yo como abogada puedo decir, desde el punto de vista jurídico, es que hay una ganancia en términos de justicia, y es que lo que hay de jurisprudencia en casos de reparación por violencia sexual, se entiende que cuando ha habido violencia sexual, además de la afectación física, ha habido una afectación moral, que es como se llama en términos jurídicos, y que eso hay que repararlo. No hay que entrar cuando se va a exigir responsabilidad del Estado o reparación por hechos de violencia sexual, según cómo ha evolucionado el derecho en el país, no hay que entrar a probar la afectación psicológica o moral. Eso ya se da por hecho.
Históricamente, en toda guerra o conflicto armado, la mujer, la niñez y la adolescencia llevan la peor parte. Durante la Segunda Guerra Mundial y el genocidio judío, muchos soldados alemanes abusaron sexualmente de mujeres judías. Más tarde, las mujeres alemanas fueron el blanco de la violencia sexual por parte de los soldados soviéticos durante la ocupación. Y si bien superada la guerra y los conflictos, los tribunales vienen a juzgar los abusos y los excesos cometidos durante estos episodios, los crímenes sexuales quedan ocultos, pues sobre esto ni siquiera se pregunta en las audiencias, pese a que el Estatuto de Roma, promulgado en 1998, considera como crimen de lesa humanidad la violación, la esclavitud sexual, el tráfico de personas, la prostitución forzada y el embarazo o la esterilización forzadas. A ver, ¿cómo me afectó? A ver, cambios sí, que tengo mi corazón lleno de venganza, de rencor contra ellos. El camino que una mujer o los padres de un niño, niña o adolescente deben recorrer cuando se deciden a denunciar los hechos de violencia sexual no solo es largo y tortuoso, sino en ocasiones cargado de situaciones de vergüenza, generando además una doble afectación. Lo que encontramos en comparación también con otras ciudades es que es una problemática absolutamente grave en términos de la frecuencia. Ocurre con una atrocidad impresionante en la ciudad y el promedio pues en los últimos años ha sido casi de 2 casos diarios o entre 1 y 2 casos de agresiones sexuales cada día. Eso nos está diciendo que si la frecuencia es tan alta, pues es una situación absolutamente grave, pero que además tiene múltiples razones, múltiples explicaciones y muy pocas alternativas de afrontamiento. Por ejemplo, durante las audiencias de confesión de paramilitares, las mujeres manifestaron temores frente a la confesión de estas personas de sus delitos y crímenes sexuales. Primero, por vergüenza social frente a sus hijos, hijas, compañeros o familiares. Segundo, porque temen ser culpadas de los hechos. Y tercero, porque creen que se tomen represalias en su contra, pues aún persiste el dominio de zonas del país por parte de estos grupos al margen de la ley. La Corte Constitucional identificó 10 factores de riesgo que pretenden, en principio, comenzar a garantizar los derechos de las víctimas de violencia sexual al reconocer su vulnerabilidad y se convierten en voces de alerta para las autoridades judiciales que deben enfrentar estos delitos. De estos riesgos, 3 hacen alusión a la parte sexual y son riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual. Los riesgos derivados del contacto o de las relaciones familiares o personales, voluntarias, accidentales o presuntas, con los integrantes de alguno de los grupos armados ilegales que operan en el país o con miembros de la fuerza pública. Los riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes.
Exigir los derechos a la verdad, la justicia y la reparación en lo referente a los delitos sexuales significa una nueva lucha, pues para los victimarios la violencia sexual ni siquiera es considerada un delito. Esto tiene implicaciones de tipo social que se agravan por nuestro contexto. O sea, una sociedad que escucha los casos, que sabe de las cifras, que sabe de la atrocidad y que no se moviliza, es una sociedad que está enferma. Es una sociedad que el militarismo, el autoritarismo ha logrado entrar en su corazón y empezárselo a comer. En cuanto a los delitos sexuales, verdad es conocer todo lo concerniente al hecho. Justicia, que los responsables afronten las consecuencias jurídicas. Y reparación, la restitución del bien, en este caso la indignación y la humillación padecida. Pues ahora, en este momento, sí siento que vale la pena denunciar. En ese tiempo no. El miedo lo paraliza a uno. En Colombia apenas sí avanzamos en un camino que en otros países ya ha dado importantes frutos, como Ruanda, en África, donde los delitos sexuales fueron juzgados como genocidio. En nuestro país, la reparación se da por vía administrativa con el decreto 1920 de 2008, que contempla la indemnización económica para víctimas de violencia sexual. La justicia colombiana y la justicia en general a nivel mundial, en los casos de violencia sexual, está, como decimos, en pañales. Digamos, con decirles que a nivel internacional, en lo que tiene que ver con derecho internacional humanitario solo, a partir de que se puso en vigencia el Estatuto de Roma, que es el que crea la Corte Penal Internacional, la violencia sexual tuvo una entidad de delito grave contra el derecho internacional humanitario. Pero esta sociedad requiere, entre muchas cosas, dos fundamentales. Una, hacerse responsable de eso, ¿cierto? Reconocer que la violencia sexual no es un asunto de las mujeres, del que se tienen que responsabilizar las mujeres y al que las mujeres le tienen que buscar solución. Es un asunto de sociedad, o sea, es un asunto público, es un bien público el que está siendo afectado ahí. Y tiene que profundizar, lo otro que tiene que hacer es profundizar en las alternativas que no se queden en lo objetivo, es decir, que no sean solamente el sistema de justicia, que no sean... hoy en día, por ejemplo, hay una discusión sobre una convocatoria, referendos para cadena perpetua a los violadores, es decir, hay que buscar soluciones que no se queden ahí, sino que profundicen en todos los elementos de la subjetividad que hay puestos, en la herencia cultural que hoy sigue transmitiendo la idea de que el cuerpo de las mujeres es un objeto de uso. La tarea parece titánica. Preparar y capacitar mejor a los entes jurídicos para no victimizar de forma mayúscula a quienes se deciden a denunciar un delito sexual. Evitar preguntas intimidatorias y especialmente partir de creer que lo que se está denunciando es verdad. Sensibilizar a la mujer también en el derecho a la exigibilidad, porque ya es hora de dejar de considerar el cuerpo de la mujer como un botín de guerra. La sociedad debe movilizarse en defensa de la mujer, la niñez y la adolescencia y considerar la violencia sexual como un delito grave que viola un derecho fundamental.